Bienvenidos hijos del norte a esta serie dedicada a las deidades de la mitología nórdica. Introducción a los Vanir. En los albores de los tiempos, cuando el universo aún era joven y los ecos del caos retumbaban por los vastos salones del vacío, los mundos se ordenaban bajo la sombra del gran fresno Yggdrasil. En este nuevo orden de existencia, surgieron dos linajes divinos que marcarían para siempre el destino de los dioses y los hombres, los Aesir y los Vanir. Mientras los Aesir eran dioses de la guerra, el poder y el destino, cuya morada se encontraba en el majestuoso Asgard, los Vanir representaban una fuerza más antigua y elemental. Provenientes de Vanaheim, un reino fértil y primigenio, los Vanir estaban íntimamente ligados a la fertilidad, la naturaleza, la magia y el ciclo vital. Eran dioses de la tierra húmeda, del río que corre, del vientre que da vida y del conocimiento que fluye como una corriente subterránea. No eran menos poderosos que sus parientes Aesir, aunque su sabiduría y sus dones se expresaban de otras maneras, a través de la abundancia, la renovación y los misterios ocultos de la vida misma. El encuentro entre ambos clanes no fue pacífico. La guerra entre Aesir y Vanir estalló cuando la incomprensión y la desconfianza se impusieron sobre la admiración mutua. Pero de esa guerra, de fuego y magia, de sangre y tierra, surgió una alianza que cambiaría el curso del cosmos. Fue entonces cuando los Vanir empezaron a formar parte de la mitología de Asgard, y sus nombres resonaron en los salones de los dioses como símbolo de unidad, pero también de poder ancestral. Este texto busca internarse en el legado de los Vanir, en sus símbolos, sus actos, sus tragedias y su gloria. Exploraremos no solo quiénes fueron, sino qué representan, y cómo su esencia sobrevive en cada rincón del mundo natural. Los Vanir no son simples personajes de leyenda, son arquetipos eternos que encarnan la armonía entre la vida y la muerte, el deseo y la sabiduría, el misterio y la creación. A través de su historia, se revelan verdades profundas sobre la existencia misma, y es allí donde comienza nuestro viaje. En las siguientes páginas, recorreremos los caminos de Vanaheim, escucharemos los susurros de la tierra y el canto de las aguas, y contemplaremos el rostro de los dioses que, aunque olvidados por muchos, aún respiran en los ciclos eternos de la vida. Njord. Nacimiento de las mareas, el origen del dios marino. Antes del rugido de las espadas y la caída de los truenos divinos, existía un susurro profundo en el corazón del océano. De esa voz antigua y poderosa nació Njord, hijo de Vanaheim, primer dios de las aguas en movimiento, padre de los vientos y señor de los bancos de peces. Su esencia no brotó de la guerra ni de la gloria, sino del misterio primigenio del mar, esa frontera inabarcable entre el mundo conocido y el abismo eterno. En las profundidades donde la luz se desvanece y la oscuridad acobijó a criaturas antiguas, allí surgió la conciencia de Njord, formado de espuma y de silencio, de la armonía del oleaje y la furia de la tempestad. Era un dios que no nació, sino que fue despertado por la necesidad de equilibrio entre las fuerzas incontenibles del agua y del viento. Desde su primer aliento, el universo sintió un cambio en su pulso, el caos empezaba a bailar al ritmo de las mareas. Vanaheim, el reino del equilibrio. Vanaheim, tierra de nieblas suaves y colinas cubiertas de hierbas eternamente verdes, fue la cuna de los Vanir y el hogar de Njord. A diferencia de Asgard, cuya magnificencia se elevaba en torres de piedra y oro, Vanaheim era un lugar donde la vida fluía en su estado más puro, donde cada río tenía un espíritu y cada árbol una historia que contar. Allí, Njord se movía como una extensión del paisaje, hablando con las ballenas, sintiendo el latido de los arrecifes de coral, guiando las corrientes con gestos suaves. Los Vanir lo reverenciaban no por su poder destructivo, sino por su capacidad de armonizar, de curar, de sostener la vida sin imponerse sobre ella. Su trono no estaba hecho de armas ni joyas, sino de caracolas, líquenes marinos y redes benditas que tejían los destinos de aquellos que confiaban en él.
Su reino no conocía el hambre cuando él estaba presente, y las aguas daban sin ser forzadas, porque él las entendía. El navegante de almas, vínculo con los mortales. En Midgard, el mundo de los hombres, Njord era más que una figura mitológica. Era una presencia cotidiana, una necesidad sagrada. Las aldeas costeras construían pequeños santuarios a su nombre, adornados con maderas rescatadas del mar y cuerdas saladas por el uso. Los niños crecían escuchando historias de cómo Njord salvaba a los pescadores en tormentas, de cómo calmaba las aguas con una canción. Cada vez que una red regresaba llena, era gracias a él. Cada barco que cruzaba los fiordos y regresaba a casa era una señal de su protección. Era invocado al amanecer, cuando los primeros botes zarpaban, era recordado al anochecer, cuando los fuegos se encendían y se contaban relatos. Y no solo los marineros le rendían tributo, comerciantes, viajeros y todos aquellos que dependían del mar para sobrevivir encontraban en Njord a un protector, un padre cósmico que no pedía sumisión, sino respeto y gratitud. La guerra de los dioses, choque de mundos. La gran guerra entre los Aesir y los Vanir no fue solo un conflicto de poder, sino un choque de cosmovisiones. Los Aesir representaban la conquista, el control, la jerarquía. Los Vanir, en cambio, defendían la fluidez, el intercambio, la reciprocidad. Njord, aunque naturalmente pacífico, se vio arrastrado por la necesidad de defender su pueblo y sus ideales. Cuando los ejércitos Aesir descendieron sobre los márgenes de Vanaheim, fue él quien alzó su tridente tallado de madera milenaria y condujo un ejército de criaturas marinas y brumas densas que desorientaban al enemigo. Las mareas, a su llamado, invadieron campos, anegaron fortalezas, y tragaron legiones. Pero su verdadera arma era su diplomacia. Entendía que ningún mar permanece encrespado para siempre, y supo cuándo era el momento de bajar las olas y tender puentes de palabra. Fue su insistencia en la paz lo que sentó las bases para el intercambio que vendría, y aunque sus manos no se mancharon de sangre más de lo necesario, su papel en la guerra fue vital. El intercambio sagrado, embajador en Asgard. La paz entre Aesir y Vanir exigía un gesto de confianza, un intercambio de dioses. Así, Njord, junto a sus hijos Freyr y Freyja, partió hacia Asgard, llevando consigo no solo su poder, sino la esencia misma de Vanaheim. Para los Aesir, su llegada fue desconcertante. Acostumbrados a resolver sus problemas con lanzas y juramentos de hierro, no sabían qué hacer con un dios que hablaba con el viento y curaba con palabras. Pero pronto vieron su valor. Njord enseñó a los dioses de Asgard la importancia de los ciclos, del comercio justo, de la colaboración con la tierra. Con él, aprendieron a respetar las estaciones, a pedir permiso a los elementos antes de usarlos. Su influencia transformó silenciosamente la cultura Aesir, y aunque nunca tomó el trono, fue consejero y guía, una voz de sabiduría que fluía como el agua, constante, paciente, inevitable. El amor y el exilio, la tragedia de Skadi. Entre las muchas historias que tejen la vida de Njord, la más trágica es quizá la de su matrimonio con Skadi. Ella, gigante de las montañas, había descendido a Asgard buscando justicia por la muerte de su padre. Como compensación, le ofrecieron elegir un esposo entre los dioses, viendo solo sus pies. Eligió los más hermosos, creyendo que eran de Bolde, pero pertenecían a Njord. Al principio, se intentaron amar. Pero como el mar y la nieve, como la sal y la escarcha, sus naturalezas eran incompatibles. Él extrañaba el canto de las gaviotas, la brisa del mar, el ritmo de las olas. Ella necesitaba el crujido de la nieve bajo sus pies, la soledad de las cumbres. Intentaron vivir juntos, alternando entre Noatun y Trimheim, pero el sacrificio los desgastó. Finalmente, aceptaron su separación con dolor, pero sin rencor. Su historia es recordada no como un fracaso,
sino como un testimonio de que incluso los dioses deben elegir su esencia por encima del deseo. Padre del futuro, legado inmortal. De su sangre surgieron Freyr y Freyja, divinidades cuya importancia en el panteón nórdico rivaliza con los propios Odín y Thor. Freyr heredó la fertilidad y la prosperidad, convirtiéndose en patrón de las cosechas, de los reyes justos y de los amantes fieles. Freyja, por su parte, llevó la magia y el amor a nuevas alturas, cruzando los reinos como un cometa brillante. En ambos vivía la semilla de Njord, su comprensión de la vida como un flujo constante entre opuestos, tierra y cielo, muerte y renacer, deseo y renuncia. Él no los moldeó a su imagen, sino que les dio libertad, y esa libertad fue el regalo más poderoso. Su paternidad no fue de imposición, sino de inspiración. Y aunque su nombre no siempre acompaña al de sus hijos en las leyendas, su influencia está presente en cada uno de sus actos. El espíritu del océano, su culto entre los hombres. En los siglos que siguieron, incluso cuando los templos de otros dioses se derrumbaron, el nombre de Njord siguió vivo en los labios de los marinos y costeros, como una plegaria salada que cruzaba los vientos. A lo largo de las costas del norte, desde los fiordos de Noruega hasta las islas más alejadas del Báltico, su figura era invocada por generaciones enteras de hombres y mujeres que dependían del mar no solo para vivir, sino para entender su lugar en el mundo. Njord no era un dios lejano en un trono de nubes, era un susurro en el viento del puerto, una sombra protectora sobre las velas desplegadas, una calma repentina tras una noche de tormenta. Los pueblos que lo veneraban sabían que su poder no se imponía con rayos ni rugidos, sino con señales sutiles. Una brisa inesperada en el momento justo. Un banco de peces que aparecía cerca de la costa tras días de escasez. El crujido de una cuerda de red que no se rompía. A Njord no se le temía, se le honraba como a un anciano sabio que conoce los secretos del agua. En muchos pueblos, se celebraban rituales al inicio y al final de la temporada de pesca. Los primeros peces capturados eran devueltos al mar en su honor, como prueba de respeto y para asegurar su favor. Las mujeres trenzaban cabellos con conchas y huesos de pescado, tejían cantos marinos en sus ruecas, y narraban historias sobre Njord a sus hijos al arrullo de las olas. En tiempos de necesidad, sus fieles encendían fogatas en los acantilados y ofrecían pan de cebada, pescado seco y sal gruesa, símbolos de la vida simple, pero digna. Era común que los navegantes dejaran una pequeña figura tallada en madera o una piedra grabada con runas junto a un risco antes de partir a mar abierto, confiando en que Njord les guiaría de vuelta. No existía una jerarquía de sacerdotes dedicada a su culto, el mar era su templo, y cada hombre o mujer que lo miraba con respeto se convertía, sin saberlo, en su devoto. En las noches más oscuras, cuando los monstruos marinos eran más que cuentos y la línea entre el mundo de los vivos y los muertos parecía delgada como la espuma, Njord era invocado con voz baja, como se habla a un amigo al oído. Decían que si se soñaba con él, con un anciano de barba blanca caminando sobre las aguas, o con una gaviota que guiaba hacia puerto seguro, era señal de que la marea cambiaría, de que una solución estaba por llegar. En las sagas de los antiguos pueblos, Njord no aparecía como un conquistador, sino como un sabio. Y eso, más que el poder, era lo que inspiraba devoción, su constante, inquebrantable presencia. Así, mientras otros dioses vivieron en altares de piedra y templos tallados por manos humanas, Njord vivió en los corazones de los que escuchan al mar. Y mientras haya alguien que rece a la espuma, que vea el amanecer sobre el horizonte marino y lo sienta como un augurio, el culto a Njord no desaparecerá, porque él no se adora, se honra en cada ola, en cada retorno, en cada esperanza puesta en el viento. Ragnarok, el último oleaje. Cuando llegue el Ragnarok, y los cielos se agrieten con el rugido de los gigantes, muchos dioses encontrarán su fin. Sobre Njord, las profecías son ambiguas.
Algunas voces dicen que regresará a Vanaheim antes del final, evitando la destrucción de Asgard. Otros creen que se quedará hasta el último momento, alzando una última marea contra los fuegos de Surtr. Quizá, en su sabiduría, sabe que todo lo que muere también renace, y que su lugar está en el renacimiento del mundo. Porque el mar, aunque se hunda, siempre vuelve. Y los vientos, aunque callen, siempre soplan. Así será su papel, el Dios que no desaparece, sino que transforma el final en principio. Freyja. El nacimiento de la diosa dorada. En el corazón de Vanaheim, entre valles eternamente verdes y ríos que susurran canciones antiguas, nació Freyja. No fue un nacimiento ordinario. Cuando abrió sus ojos por primera vez, los Vanir sintieron como el aire se volvía más cálido, como las flores brotaban con más intensidad y como los animales inclinaban la cabeza en señal de respeto. Era como si la propia naturaleza la reconociera como una de sus hijas predilectas. El cielo se cubrió de luces danzantes, presagio de su destino brillante, y las nubes, que hasta entonces habían flotado en silencio, formaron figuras que algunos interpretaron como runas sagradas. Hija del venerado Njord, señor de los mares y los vientos, y hermana del fértil Freyr, Freyja era desde su origen una fuerza destinada a cambiar los mundos. No era solo sangre divina la que corría por sus venas, sino también el misterio de las cosas invisibles, la esencia misma del equilibrio entre la belleza y la muerte. Su llegada trajo esperanza a los Vanir, un pueblo ya antiguo que entendió en ella la promesa de renovación. Desde los primeros días, su risa provocaba el crecimiento de los campos, y cuando lloraba, el cielo se llenaba de lluvias suaves que hacían florecer la tierra. Sus cabellos dorados relucían como el sol reflejado en los campos de trigo, y sus ojos parecían espejos del cosmos, contenedores de secretos arcanos y visiones futuras. No era solo una niña prodigiosa, sino un ser que reunía en sí todos los aspectos de la existencia: el nacimiento, la pasión, la pérdida y el poder. Su presencia armonizaba los espíritus del bosque, y las criaturas salvajes la seguían sin miedo, reconociendo en ella la soberanía de una diosa nacida del amor primordial. Desde muy joven, demostró una conexión especial con las emociones humanas. El amor, el deseo, la pérdida y la alegría se entretejían a su alrededor como un manto invisible. Era, desde el principio, la encarnación de todo lo que hace a la vida digna de ser vivida. Señora de la magia y el Seidur. Freyja fue la primera entre los dioses en dominar completamente el Seidur, la magia antigua que permitía alterar el tejido mismo de la realidad. Esta práctica, profundamente espiritual y ancestral, era vista con respeto y temor. Solo los más sabios y valientes osaban practicarla, pues requería entregar parte del alma al universo para manipular sus secretos. Freyja no solo la dominó, la personificó. Sus hechizos podían curar enfermedades, provocar visiones, unir destinos o separar amantes. Fue tan grande su conocimiento, que incluso el gran Odín, padre de todo, se convirtió en su aprendiz. Enseñarle a Odín fue un acto de generosidad, pero también una afirmación de poder. Freyja mostraba que los Vanir poseían conocimientos tan profundos como los Aesir. Su dominio del Seidur le daba acceso a los hilos del destino, permitiéndole ver lo que ha sido, lo que es y lo que podría ser. A través de la magia, Freyja era capaz de tocar el alma misma del universo. La diosa del amor y la pasión. El amor, para Freyja, no era una emoción superficial, sino una fuerza cósmica. En ella ardía la pasión con la intensidad de 1000 soles. Inspiraba la ternura entre amantes, la unión de cuerpos en la noche y el compromiso eterno de almas entrelazadas. Se decía que los hombres más valientes y las mujeres más sabias soñaban con ella, deseando recibir aunque fuera una chispa de su afecto. No era una diosa que otorgara su amor fácilmente, pero cuando lo hacía, era total, ardiente y verdadero. Su relación con Oder, su esposo errante,
era prueba de ello. Aunque él desaparecía durante largos periodos, ella nunca dejaba de amarlo. Viajaba por los 9 mundos buscándolo, y cuando no lo encontraba, lloraba lágrimas de oro puro, que caían sobre Midgard y se convertían en ámbar. Cada una de esas lágrimas era un testimonio del poder y el precio del amor. Freyja comprendía el deseo y lo usaba como herramienta, como puente y como arma. Señora de los caídos. Pocos saben que Freyja tiene un dominio sobre los muertos tan importante como Odín. En las batallas, ella reclamaba la mitad de los guerreros caídos para llevarlos a Folkvangr, su reino celestial. Allí, en Sessrumnir, su majestuoso salón de muchas habitaciones, los caídos eran recibidos con banquetes, canciones y descanso eterno. Pero no todos eran elegidos. Freyja no valoraba únicamente la fuerza física o la fama, sino el valor del corazón, la determinación en la mirada, la dignidad en el combate. Su Folkvangr era un lugar de honor, no de gloria ensordecedora, sino de paz para los que lo merecían. En este sagrado salón, cada guerrero era recibido con respeto, tratado no como un sirviente de los dioses, sino como un invitado de honor. La presencia de Freyja no inspiraba miedo, sino consuelo. Se decía que sus manos tocaban los rostros de los recién llegados, cerrando sus ojos con ternura, susurrándoles palabras en la lengua de los antiguos para que su transición fuera pacífica. Ella no era simplemente una recolectora de muertos, era una pastora de almas valientes, una madre espiritual que guiaba a los suyos hacia la inmortalidad con nobleza. Su rol en los campos de batalla también era esencial. A menudo montada en su carro tirado por gatos gigantes, Freyja observaba los enfrentamientos desde las alturas, viendo con claridad quién luchaba con verdadero valor. No intervenía con ira, sino con juicio. Su elección no se basaba en favoritismos, sino en méritos profundos, aquellos que los dioses valoraban más allá de la fuerza bruta, la lealtad, el sacrificio, el honor silencioso. Este papel de recolectora de almas guerreras muestra otra de sus facetas esenciales, la de guía espiritual. Ella no solo inspiraba a luchar, sino que ofrecía consuelo tras la muerte, una segunda vida entre los prados eternos para aquellos que habían vivido con coraje. En su mirada, la muerte no era un final, sino un pasaje. Una transición digna y luminosa, como el sol escondiéndose en el horizonte tras un día glorioso. Era la señora del fin y del renacer, la que abraza en la oscuridad y conduce hacia la luz. Guardiana de Brisingamen. Entre sus tesoros más emblemáticos se encuentra el Brisingamen, un collar mágico forjado por 4 enanos legendarios. No era un simple adorno, sino un símbolo de poder, belleza y determinación. El Brisingamen estaba tan intrínsecamente ligado a su esencia, que perderlo era como perder una parte de su alma. Cuando los dioses o los gigantes intentaban arrebatárselo, Freyja no dudaba en enfrentar desafíos, superar humillaciones o incluso emplear su astucia para recuperarlo. La historia de este collar ha sido contada y recontada, siempre con un mismo mensaje: Freyja no permite que le arrebaten lo que ama. El Brisingamen representaba su derecho a ser quien es, sin disculpas. Era belleza, pero también fuerza. Magia, pero también soberanía. En su cuello, ese collar brillaba no solo con el fulgor de las gemas, sino con el fuego de su voluntad inquebrantable. La mediadora entre mundos. Freyja desempeñó un papel crucial en el fin del conflicto entre los Aesir y los Vanir, una guerra que amenazaba con romper el tejido del cosmos. Las dos grandes casas divinas, separadas por diferencias en poder, costumbres y visión del mundo, se enfrentaron durante años en un combate tan espiritual como físico. El odio crecía como una plaga, y ni los hechizos más antiguos lograban calmar la furia de ambos bandos. Fue entonces que Freyja, comprendiendo que la magia que destruye también puede sanar, se ofreció como puente entre los reinos. Su decisión de viajar a Asgard no fue impuesta, fue un acto voluntario, cargado de propósito y coraje.
Al llegar a Asgard como parte del intercambio de rehenes, no lo hizo como una prisionera o símbolo político, sino como una embajadora de sabiduría y esperanza. Su andar por los salones de los Aesir causó asombro y desconfianza a partes iguales, pero poco a poco, con su carisma natural y su dominio del Seidur, comenzó a ganar respeto y admiración. Enseñó a las volvas de Asgard secretos que ni Odín conocía, ofreció visiones en sueños, y armonizó las energías espirituales que mantenían tensos los cimientos del árbol Yggdrasil. Más que diplomática, Freyja fue una alquimista de la paz. Conocía los miedos ocultos de los dioses, sus orgullos heridos, y los transformaba en comprensión. Era capaz de sentarse junto al estruendoso Thor y calmar su corazón con palabras suaves, o discutir de sabiduría arcana con Frigg sin perder un ápice de autoridad. En los consejos divinos, sus palabras eran como agua que suaviza la piedra. Fue gracias a sus actos que se tejieron las primeras alianzas entre los clanes, y que se firmó la tregua que puso fin a una era de conflicto. Su papel como mediadora no solo salvó a los dioses de la autodestrucción, sino que cimentó su posición como una de las entidades más influyentes del cosmos. En ella se unían la diplomacia, la espiritualidad y la fuerza. Era el puente entre mundos, tanto físicos como espirituales. El rostro de la dualidad. Pocas deidades encarnan la dualidad como lo hace Freyja. En ella coexisten la amante y la guerrera, la madre y la hechicera, la vida y la muerte. Es belleza irresistible, pero también furia destructora. Su rostro puede inspirar ternura, y su voz, obediencia. Esta complejidad la hace profundamente humana y, a la vez, trascendental. No es una diosa fácil de comprender, porque representa todo lo que no puede ser contenido en un solo concepto. Es una diosa para quienes aman sin miedo, para quienes luchan con propósito, para quienes lloran con dignidad. A lo largo de los siglos, ha sido reverenciada por mujeres que buscan fuerza, por hombres que buscan inspiración, y por todos aquellos que entienden que el amor verdadero es también una batalla espiritual. En ella habita la esencia de la existencia misma. El legado de una diosa eterna. Freyja no es solo una figura de los mitos, es un arquetipo eterno. En cada acto de amor valiente, en cada sacrificio por un ideal, en cada conjuro lanzado con intención pura, vive un eco de su poder. Su influencia se extiende más allá del tiempo y la geografía. Aunque su culto fue en parte silenciado con la llegada del cristianismo, su nombre nunca desapareció del todo. Persistió en las canciones populares, en las leyendas transmitidas de boca en boca, en los símbolos bordados en las ropas de las volvas. Hoy en día, su figura se ha rescatado no solo como mito, sino como ejemplo. En tiempos donde el mundo busca reconectar con lo sagrado, Freyja emerge como una guía, poderosa, sabia, libre. Su legado es un recordatorio de que el amor, la magia y el coraje no son conceptos del pasado, sino fuerzas activas, capaces de transformar el presente. Y así, hijos del norte, termina este viaje por la vida y el legado de Freyja, la diosa que une la belleza con la guerra, el amor con la muerte, la sabiduría con la pasión. Hemos descubierto su fuerza, su dolor, su luz y su sombra. Pero nuestro viaje entre los Vanir no termina aquí. Kvasir. El dios de la sabiduría pura, el puente viviente entre los clanes de los Aesir y los Vanir. Kvasir representa el conocimiento que une, el verbo que no hiere, el entendimiento que transforma. Su historia es corta, pero profunda. Trágica, pero luminosa. Y como un buen poema, deja una resonancia eterna en quienes la escuchan. El nacimiento de un dios sin igual. La guerra entre los Aesir y los Vanir había sido feroz. No solo se lanzaron armas y conjuros, sino también se enfrentaron ideas opuestas sobre el universo. Mientras los Aesir representaban el orden, la estrategia y la autoridad divina, los Vanir eran portadores de la fertilidad, la magia instintiva y la sabiduría terrenal. Durante años,
Los dos clanes se destruyeron mutuamente, pero ninguna victoria era completa, y ambas partes comprendieron que el precio de la confrontación era demasiado alto. Fue entonces cuando decidieron sellar una paz definitiva, una unión no solo de palabras, sino de esencia. Para inmortalizar este pacto, realizaron un acto ritual sin precedentes, cada dios escupió en un recipiente común. Esta saliva, cargada de divinidad, poder ancestral, y el deseo de reconciliación, fue mezclada con esencias del cosmos por las Nornas, quienes la colocaron en una vasija de piedra sagrada. De ella emergió un ser nunca antes visto, ni creado por vientre alguno ni engendrado por deseo carnal. Así nació Kvasir. Desde el primer instante de su existencia, se supo que no era un dios común. Mientras los recién nacidos lloran o gritan, Kvasir habló. Sus primeras palabras fueron poesía. Su mirada, al abrirse por vez primera, era la de alguien que ya comprendía los misterios del universo. Tenía el cuerpo de un joven y la sabiduría de 1000 ancestros. Su piel parecía tocar la luz sin sombra, y su voz era clara como el agua de los pozos sagrados. A diferencia de otros dioses que reclamaban territorios, tronos o armas, Kvasir no pidió nada. Solo deseaba caminar, aprender y compartir. Los Aesir veían en él la encarnación de la lógica y el conocimiento estructurado, los Vanir, una manifestación del entendimiento profundo de la vida, las emociones y la magia natural. Kvasir era, en esencia, el mejor de ambos mundos, pensamiento y sentimiento, palabra y silencio, mente y alma. Fue nombrado el sabio errante, y los dioses lo enviaron como emisario de paz a los 9 mundos. Pero en realidad, él no obedecía órdenes, seguía un llamado interno. Uno que lo guiaba no hacia el poder, sino hacia la comprensión. Donde otros dioses buscaban gloria en el combate, Kvasir encontraba satisfacción en resolver conflictos con el diálogo, en calmar disputas con historias y en inspirar a los pueblos con sus enseñanzas. Así comenzó la travesía de Kvasir, no como guerrero ni rey, sino como faro en la niebla, como semilla de sabiduría plantada en el vasto jardín de los mundos. Su nacimiento no solo selló la paz entre los clanes divinos, sino que anunció la llegada de una nueva era, una donde la palabra sería tan poderosa como la espada, y donde el saber sería considerado una forma de divinidad. El portador del verbo divino. Kvasir pronto se convirtió en una figura única entre dioses, humanos y criaturas místicas por igual. Era un caminante del entendimiento, un tejedor de palabras que, más que informar, transformaba. Donde otros de su estatura divina optaban por el esplendor, él viajaba sin escoltas, sin riquezas, sin armas, confiando únicamente en el poder de su voz y la profundidad de su mirada. Su presencia tenía la capacidad de silenciar una sala llena, no por temor, sino por respeto reverente. Y cuando hablaba, los corazones se abrían y las tensiones se desvanecían como la bruma ante el sol. Recorrió los 9 mundos sin mapa ni destino fijo. En Midgard, enseñaba a los sabios de los pueblos antiguos, revelándoles el poder oculto del lenguaje, la importancia del equilibrio en la razón y la emoción, la necesidad de escuchar antes de hablar. En Alfheim, los elfos de la luz lo recibían como un espíritu elevado, y compartían con él melodías secretas que ningún otro dios había escuchado. En Jotunheim, incluso algunos gigantes se inclinaban ante su sabiduría, no por temor, sino por reconocimiento ancestral de su conexión con la verdad primordial. Pero su mayor poder no era solo su conocimiento, sino su empatía. Kvasir podía mirar a alguien a los ojos y entender su dolor, su anhelo, su lucha. No ofrecía respuestas rápidas, sino caminos. No entregaba soluciones como mandamientos, sino como posibilidades que brotaban de la reflexión conjunta. Decían que cuando hablaba con los viejos, rejuvenecían. Que cuando hablaba con los niños, soñaban más alto. Y que cuando hablaba con los reyes, aprendían a gobernar con humildad. Era también un gran narrador. Donde llegaba, contaba historias. No cuentos vacíos,
sino verdades ocultas bajo capas de símbolos y metáforas. Cada historia tenía un propósito: enseñar sin imponer, revelar sin herir. Su palabra era medicina, era fuego que no quemaba, era semilla que germinaba tiempo después de haber sido sembrada. Los poetas decían que Kvasir no hablaba, florecía. Poco a poco, se convirtió en la fuente de inspiración de bardos, skalds, druidas y sabios de todos los rincones. Las escuelas de conocimiento, aun en sus formas más primitivas, invocaban su nombre en los rituales. Era el dios al que se acudía cuando la espada fallaba, cuando los dioses callaban, cuando el alma pedía comprensión. Y sin embargo, aunque era amado y venerado, Kvasir no buscaba adoración. Nunca aceptó templos ni altares. Decía que el mejor santuario era una mente abierta, y el mayor sacrificio, una pregunta sincera. En tiempos de guerra, sus pasos traían tregua. En tiempos de caos, sus palabras eran faro. Pero, como todas las luces puras, no tardó en atraer las sombras de la envidia. El crimen de la codicia, la muerte de Kvasir. Pero incluso la sabiduría más pura puede despertar los deseos más oscuros. Kvasir, cuya sola presencia traía paz, comenzó a ser visto por algunos no como una bendición, sino como una oportunidad. Entre todos los pueblos que lo conocieron, fueron dos enanos quienes decidieron que su conocimiento debía ser poseído, no compartido. Fialar y Galar, hábiles artesanos de las cavernas profundas, envidiaban la influencia que Kvasir ejercía sin trono ni corona. No podían comprender cómo alguien tan poderoso no tomaba para sí ningún reino, cómo podía inspirar sin mandar. Y lo que no se entiende, a menudo se teme, y lo que se teme, se destruye. Con artimañas, invitaron a Kvasir a sus forjas, prometiéndole una conversación sobre la alquimia de los metales y los secretos de la tierra. Él, fiel a su naturaleza confiada y generosa, aceptó sin sospechas. Pero lo que encontró no fue un debate de ideas, sino una trampa mortal. En un rincón de piedra, sin testigos y sin juicio, Kvasir fue asesinado. No por odio, sino por codicia. No por venganza, sino por ambición. Los enanos recogieron su sangre en un caldero de plata llamado Odredir, y en 2 vasijas, Bodn y Son. Mezclaron su esencia con miel silvestre y cantos antiguos. El resultado fue algo prodigioso, el hidromiel de la poesía. Una bebida capaz de otorgar la más alta inspiración a quien la probara. Poetas, sabios, músicos, artistas, todos los que bebieran de esa mezcla sagrada podrían hablar con elocuencia, crear con belleza, entender con profundidad. Pero no era solo un elixir. Era también una profanación. Porque el hidromiel contenía la vida misma de Kvasir, su espíritu hecho néctar. Su sabiduría, forzada a convertirse en una herramienta, un objeto que otros pudieran controlar. Así, el acto de creación fue también un acto de traición. Los enanos no crearon poesía, la destilaron desde la muerte. Trataron de ocultar su crimen, de enterrar la verdad en lo más profundo de la tierra. Pero la ausencia de Kvasir fue un silencio ensordecedor. Donde antes había comprensión, surgieron disputas. Donde había armonía, brotaron conflictos. Y así, los dioses comenzaron a buscar. No pasó mucho tiempo hasta que la verdad salió a la luz. Y aunque el hidromiel ya era demasiado poderoso y había pasado a otras manos, el lamento por Kvasir nunca cesó. Su muerte marcó el fin de una era de sabiduría andante. El verbo vivo fue reducido a líquido, y aunque el hidromiel podía inspirar, jamás podría reemplazar la mirada, la voz ni la compasión de su portador original. Fue la primera vez que la poesía nació de un crimen, y, sin embargo, también fue el inicio de un nuevo tipo de inmortalidad para Kvasir. Una que, aunque forzada, nunca pudo ser del todo corrompida. El viaje del hidromiel, de la oscuridad a los dioses. Tras el asesinato de Kvasir, el hidromiel de la poesía se convirtió en un tesoro tan valioso como peligroso.
Fialar y Galar, conscientes del poder que habían creado, pronto se vieron obligados a entregarlo. La sangre convertida en néctar no podía permanecer oculta para siempre. Después de cometer nuevos crímenes, asesinando al gigante Giling y a su esposa, los enanos se vieron acorralados por Suttung, hijo del gigante caído, quien exigió una reparación que estuviera a la altura del crimen. A cambio de sus vidas, le entregaron el hidromiel. Suttung no lo bebió. Sabía que un poder así no podía tomarse a la ligera. En su lugar, escondió el hidromiel en lo profundo de una montaña llamada Hnitbjörg, bajo un sello mágico, y dejó a su hija Gunnlod como guardiana del sagrado líquido. 3 grandes recipientes, Odrerir, Bodn y Son, contenían la esencia de Kvasir. La montaña se convirtió en una prisión para su legado, una cápsula sellada del conocimiento supremo, inaccesible para el mundo exterior. Pero el eco de la sabiduría siempre encuentra camino. Pronto, Odín, el más astuto de los Aesir, supo del paradero del hidromiel. Él, que siempre había deseado todo conocimiento, vio en esta bebida la oportunidad de alcanzar una nueva forma de poder. No la fuerza bruta, sino la inspiración profunda, la capacidad de conmover almas y gobernar con palabras. Decidido a obtenerlo, tejió un plan que duraría meses. Disfrazado como un simple mortal bajo el nombre de Volverkr, el que hace el mal para lograr el bien, Odín se infiltró en la casa de Baugi, el hermano de Suttung. Ganándose su confianza, trabajó para él durante toda una temporada. Cumplió tareas imposibles, superó pruebas de resistencia y paciencia, todo con el único propósito de acceder a Hnitbjörg. Finalmente, convenció a Baugi de que le ayudara a abrir una grieta en la montaña para llegar al hidromiel. Odín se transformó en una serpiente y se deslizó por el angosto túnel hasta el interior. Allí lo esperaba Gunnlod, bella y melancólica guardiana del néctar sagrado. Durante 3 noches, Odín le ofreció compañía, palabras suaves y promesas inmortales. Y durante esas noches, bebió. Una vasija cada noche. Con cada sorbo, parte de Kvasir volvía a latir en su interior. Al amanecer del 4.º día, Odín se transformó en un águila majestuosa y alzó el vuelo hacia Asgard. Suttung, al darse cuenta del engaño, lo persiguió también en forma de águila, cruzando los cielos como llamas en combate. Pero los dioses vieron a Odín aproximarse y prepararon los cántaros sagrados. Justo antes de ser alcanzado, Odín escupió el hidromiel en ellos, salvando el legado de Kvasir para los dioses y la humanidad. Solo unas pocas gotas se perdieron en su carrera, y se dice que cayeron en la tierra para ser absorbidas por los indignos, los charlatanes, los farsantes, los poetas vacíos. Así fue como el hidromiel de la poesía llegó a los dioses. No por conquista ni por herencia, sino por astucia, deseo y riesgo. Desde entonces, los que beben de esa esencia sagrada se convierten en portadores del verbo. Inspirados, sí, pero también marcados por el sacrificio de Kvasir, cuya muerte no fue el final, sino el principio de una nueva forma de verdad, la que se canta, se recita y se escribe con el alma en fuego. El recogedor de los muertos, un rol olvidado. Pero la historia de Kvasir no termina con su muerte. Algunas tradiciones menos conocidas lo vinculan a un rol tan sagrado como inquietante, el de recolector de la mitad de los muertos. Mientras Odín se quedaba con los guerreros caídos con honor en el campo de batalla, Kvasir acogía a aquellos que morían sin violencia, pero con virtud. Sabios, curanderos, soñadores, cuidadores, todos ellos eran guiados por Kvasir hacia un lugar sereno, fuera de Valhalla, donde el conocimiento era eterno y el alma encontraba plenitud. Esta dimensión, perdida entre los mitos mayores, muestra que la guerra no era el único camino hacia la trascendencia. Que vivir sabiamente, con conciencia y amor por el conocimiento, también era un sendero divino. Kvasir, el asesinado, se convirtió así en guía de aquellos cuya muerte no fue gloriosa, pero cuya vida sí lo fue. Legado eterno, el eco del verbo vivo.
Hoy, Kvasir sigue vivo en cada idea que conecta, en cada palabra que sana, en cada verso que toca el alma. Su legado no son templos ni estatuas, sino historias, canciones y enseñanzas que cruzan generaciones. Fue víctima de la codicia, pero también catalizador de la inspiración. Su esencia vive en la poesía misma, esa alquimia de experiencia y emoción que transforma la vida en mito. Cuando un niño pregunta con curiosidad, cuando un sabio responde con humildad, cuando un poeta escribe sin esperar aplauso, Kvasir está presente. Su muerte no fue un final, sino una dispersión. Como el polen en primavera, su sabiduría viaja con el viento, invisible pero fértil. Y así, hijos del norte, hemos escuchado la historia de Kvasir, el dios nacido de la paz, asesinado por la codicia, y resucitado en cada palabra que nos eleva. Él es la voz antigua que susurra en los versos, el mentor silencioso de quienes buscan comprender antes de juzgar. Freyr. El nacimiento bajo el sol de Vanaheim. En Vanaheim, el reino de los Vanir, no existe el invierno tal como lo conocen los humanos. Allí, los días son largos y la tierra siempre fértil, regada por suaves lluvias que caen como bendiciones desde los cielos de tonos dorados. Entre esos campos eternamente verdes, en una mañana en la que los pájaros cantaban más alto que de costumbre y los árboles inclinaban sus ramas como en reverencia, nació Freyr. Era hijo de Njord, el dios del mar calmo y de la navegación, y hermano gemelo de Freyja, la diosa del amor, la guerra y la magia. Desde su primer llanto, los campos florecieron a su alrededor sin que manos humanas tocaran la tierra. Los estanques se tornaron más cristalinos, los animales acudieron al claro donde había nacido, y las nubes formaron coronas sobre su cuna de hojas. Era evidente para todos que aquel niño no era solo un dios, sino una manifestación misma del equilibrio entre el cielo, la tierra y la vida que vibra entre ambos. Su cabello brillaba como espigas maduras, y su mirada contenía la calidez del sol y la promesa de cosechas abundantes. Entre los Vanir, Freyr fue criado con alegría, rodeado de cantos, rituales y el respeto de un pueblo que entendía que la vida y la muerte son parte del mismo ciclo. Se le enseñó a escuchar a los árboles, a sentir el latido del suelo bajo sus pies descalzos, a comprender los signos del cielo. Desde joven, Freyr mostró una profunda empatía por todo lo que crece y ama, las plantas que luchan por salir a la luz, los animales que protegen a sus crías, los enamorados que se miran sin necesidad de palabras. Su nombre, que significa Señor en antiguo nórdico, era ya sinónimo de esperanza incluso antes de que pronunciara su primera palabra. Los Vanir sabían que Freyr estaba destinado a algo más grande que su propio reino. Su luz no podía ser contenida solo en Vanaheim. Y como el sol que nace para alumbrar más allá del horizonte, también él tendría que viajar lejos. El intercambio de los dioses, de Vanaheim a Asgard. Las guerras entre los Aesir y los Vanir no fueron solo enfrentamientos de poder, sino choques de visiones del mundo. Mientras los Aesir eran dioses de la guerra, el orden y el destino, los Vanir eran guardianes del ciclo natural, de la fertilidad, del misterio que germina bajo la tierra. El conflicto dejó cicatrices en ambos clanes, pero también enseñanzas. Y cuando finalmente acordaron una tregua, lo hicieron no con tratados, sino con un ritual ancestral. Cada bando entregaría a los otros a sus miembros más valiosos, como símbolo de confianza y reconciliación. Así fue como Freyr, junto a su hermana Freyja y su padre Njord, emprendió el viaje hacia Asgard, la morada celestial de los Aesir. El camino desde Vanaheim fue largo, no en distancia, sino en significado. Dejar atrás su tierra fértil para habitar un reino de piedra y hierro, donde las espadas hablaban más alto que los cantos, era un acto de valentía silenciosa. Y sin embargo, al llegar, Freyr no se mostró intimidado. Caminó por las puertas doradas de Asgard con la misma serenidad con la que una semilla encuentra su lugar en tierra desconocida. Odín, el padre de todos, lo observó con atención.
Sabía que el joven Vanir no era un guerrero, pero sí un poder indispensable. Pronto, los Aesir entendieron que la fuerza de Freyr no radicaba en la conquista, sino en la permanencia. Donde él pasaba, los jardines florecían, las cosechas eran más abundantes, y hasta los corazones más endurecidos se suavizaban. La gente comenzó a invocar su nombre en tiempos de sequía, en partos difíciles, en bodas y reconciliaciones. Freyr se convirtió en un puente viviente entre los mundos. No solo un huésped en Asgard, sino un igual, un hermano. La unión de sangre y tierra. La encarnación de que la paz no solo es posible, sino fértil. Desde entonces, su influencia no dejó de crecer. No era raro ver a los dioses más antiguos pedir consejo al joven Vanir, o ver cómo mortales y seres místicos por igual ofrecían sacrificios en su nombre. En Asgard, Freyr no perdió su esencia. Al contrario, la hizo florecer entre columnas de piedra y armaduras relucientes. Porque incluso en los salones del trueno, hacía falta la luz del sol. Y esa luz, era él. Skiblathnir y Gulimbursti, los tesoros divinos. Todo Dios verdadero guarda consigo símbolos de su poder, reliquias que son más que objetos, son extensiones de su esencia, forjadas en lo más profundo de los reinos mágicos, cargadas con el poder de lo eterno. En el caso de Freyr, la naturaleza misma pareció colaborar en la creación de sus tesoros, reflejando la abundancia y la luminosidad que lo caracterizaban. El primero de estos regalos fue Skiblathnir, el navío encantado, la maravilla de la ingeniería enana. Forjado por los hijos de Ivaldi, los legendarios artesanos del reino subterráneo de Svartalfheim, Skiblathnir no era un barco cualquiera. Podía desplegarse a tamaño colosal, lo suficientemente amplio como para transportar a todos los dioses con sus armas y bestias, y al mismo tiempo, doblarse como pergamino y guardarse en una pequeña bolsa. Pero su magia no residía solo en su tamaño, siempre navegaba con viento favorable, sin importar el clima ni la voluntad de los elementos. Este navío simbolizaba el dominio de Freyr sobre el viaje próspero, el movimiento que no desgasta y el trayecto que une sin destruir. Era una metáfora viva del equilibrio, del avance sin conflicto, del viaje hacia la luz. El segundo tesoro, aún más impresionante a los ojos de los hombres, era su fiel montura, Gulimbursti, el jabalí de cerdas doradas. También creación de los enanos Brok y Sindri, este ser no era simplemente una bestia de carga o guerra. Gulimbursti brillaba con luz propia, incluso en la oscuridad de la noche más cerrada. Cada cerda de su cuerpo era un hilo de oro puro, y al correr, su resplandor iluminaba caminos y espantaba sombras. Más veloz que cualquier caballo, más firme que cualquier roca, Gulimbursti representaba la fuerza salvaje de la naturaleza canalizada en armonía. Era un símbolo de que incluso lo indómito puede ser sagrado si se guía con respeto y propósito. Cuando Freyr surcaba los cielos sobre Gulimbursti, era como si el sol mismo viajara por los campos, tocando con su calor todo lo que encontraba. Y cuando desplegaba Skiblathnir, lo hacía no para conquistar, sino para conectar mundos, pueblos, culturas. Estos tesoros no eran armas de destrucción, sino puentes, faros, antorchas en medio de la oscuridad. Y así, Freyr no solo fue amado por su carácter o sus dones naturales, sino también por lo que portaba. Porque cada uno de sus tesoros hablaba un lenguaje antiguo, el del equilibrio, la prosperidad y la belleza. Donde los dioses Aesir empuñaban martillos y lanzas, él traía barcos que se pliegan con el viento, y jabalíes que corren con la luz del amanecer. Ambos tesoros, Skiblathnir y Gulimbursti, eran parte esencial de su leyenda. No porque hicieran de él un guerrero más temible, sino porque demostraban que el verdadero poder también puede nacer de la armonía, de la creación y del cuidado. El Señor de la fertilidad. Freyr no era un dios lejano, encerrado en salones de piedra o contemplando batallas. Era el dios del pueblo, del labriego, del amante,
de la mujer embarazada y del niño por nacer. En templos como el legendario santuario de Uppsala, se le rendía culto con sacrificios y festivales que duraban días. Se le representaba como un dios vigoroso, con un símbolo fálico que no era tabú, sino sagrado. La virilidad, en la cosmovisión nórdica, era fuerza creadora, no vulgaridad. Donde otros dioses eran invocados para la guerra, Freyr era llamado para traer paz, vida, comida y calor al hogar. Su energía no solo se sentía en la naturaleza, sino en la piel y el alma de los seres humanos. La visión de Herdur, amor más allá del reino de hielo. Desde el alto trono de Odín, Hlidskjalf, Freyr vio a Herdur, una gigante del frío reino de Jotunheim, y en un instante, su corazón quedó cautivo. Herdur no era solo bella, era la encarnación del invierno, del rechazo y del misterio. Pero Freyr, dios del sol, sintió que debía alcanzarla, aunque el precio fuese alto. En un acto que marcaría su destino, entregó su espada mágica, aquella que luchaba por sí sola, y envió a su sirviente Skirnir a negociar el amor de Herdur. Tras amenazas y súplicas, ella aceptó. Así, la unión de Freyr y Herdur simbolizó el eterno conflicto y la necesaria reconciliación entre la luz y la sombra, la pasión y el hielo. Un amor que floreció donde parecía imposible. El sacrificio del sol en el Ragnarok. Pero el amor tiene un precio, y en el Ragnarok, la hora final de los dioses, Freyr lo pagó con su vida. Sin su espada mágica, se enfrentó al gigante de fuego Surtra. La batalla fue desigual, pero Freyr no retrocedió. Sabía que su caída era necesaria, como el ocaso del sol da paso a la aurora. Se enfrentó con valor, sabiendo que la vida no puede evitar la muerte, pero sí darle sentido. Cuando cayó, su cuerpo iluminó el campo de batalla como una estrella que se apaga lentamente. Y sin embargo, en su sacrificio, dejó sembrado el terreno para el renacimiento del mundo. Porque todo lo que muere con honor, florece de nuevo. El legado de Freyr, más allá del tiempo. Freyr vive. Vive en la tierra húmeda que pide semillas, en la sonrisa de un amante, en la canción de un trovador. No es solo una figura antigua, es una fuerza cíclica, presente cada vez que la vida se abre paso. En cada solsticio de verano, su energía retorna con fuerza. En los campos, los árboles, los frutos y los abrazos, su bendición continúa. Y mientras el mundo siga girando, mientras el sol vuelva cada mañana, Freyr será recordado. Él es el que siembra aunque no coseche, el que ama aunque pierda, el que cae para que otros puedan levantarse. Y así, hijos del norte, despedimos a Freyr, el último de los dioses Vanir de los que hablaremos en este ciclo. Desde la sabiduría de Kvasir, la pasión de Freyja y la calma de Njord, hasta la gloria solar de Freyr, hemos recorrido los caminos de los dioses de la fertilidad, la abundancia y la sabiduría natural. Pero el viaje no termina aquí.